Bienvenidos, bienvenidas, buenas noches a este webinar, lo que hace la inteligencia artificial por ti y lo que no. El día de hoy nos acompaña la directora académica del Diplomado en Inteligencia Artificial Aplicada a la Educación, María José Retamal. Así que dejo a todos cordialmente bienvenidos. María José, todo tuyo, adelante. Buenas tardes a todos, bienvenidos a este webinar. Hoy día los voy a acompañar como para moderar durante esta conversación. Lo primero quería explicarles un poquito de dónde nace la motivación de hacer este diplomado y este webinar, que es más que nada para qué nos sirve la guía y hasta dónde podemos usarla, cómo usarla, etcétera. Eh, por ejemplo, un profesor normal ahora ocupa la mayoría de su tiempo en preparar clases, evaluar, etcétera. Entonces, ¿cómo nos ayudamos en hacer el quehacer docente y hacerlo más fácil? ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿la inteligencia artificial ya está en las aulas, ya está en los alumnos, en los profesores? El problema es cómo la utilizamos, qué delegamos a la IA y qué no. Entonces, quisiera plantear ese problema hoy día y pues, tener una conversación con respecto a esto. Eh, Más que nada porque los profesores hoy en día, si bien algunos la están utilizando, no en el 100%, la mayoría la ocupa para preparar clases, eh, para corregir, pero si ven los porcentajes no son la gran mayoría y eso nos puede ayudar mucho en nuestro quehacer docente. Eh, un tercio de los profesores dice que ocupa la IA una vez a la semana y queremos que la IA, si bien es controversial, nos puede ayudar bastante. El problema es que tenemos que usarla bien. Ya nos ahorra un montón de tiempo, eh, pero ese tiempo eh, necesita saber, o sea, necesitamos saber para qué ocupar ese tiempo. ¿Nos va a sobrar tiempo o no? Esa es la pregunta y quiero plantear cuatro preguntas hoy día más o menos generales que nuestros invitados nos van a ayudar a responder. Eh, ¿Podemos ingresar datos sensibles a la IA? Eh, ¿Cuál es la alternativa mejor, gratis o de pago? ¿Cómo partimos si no sabemos nada? O si ya sabemos qué es lo que sabemos y cuánto es lo que debemos dominar. Para eso tenemos dos invitados hoy día. Jorge Bozo, que es director de la Escuela de Ingeniería Civil e Informática y Telecomunicaciones de la Finisterra. Además, es director de otro diplomado en Inteligencia Artificial Generativa, que nos traerá una mirada técnica por dónde empezar, qué herramientas elegir, eh, cómo hacerlo de manera segura. Y junto a él, profesor magíster Cristian Prado, académico de la Facultad de Educación, eh, magíster en educación y mención en educación de aprendizaje, que nos ayudará a pensar en lo pedagógico, en qué cambia nuestro rol, qué competencias se vuelven más importantes cuando la IA entra en el aula. Entonces, quisiera partir con Cristian. Eh, Desde la pedagogía, ¿qué tareas docentes crees que sí conviene delegar a la IA y cuáles deberíamos proteger celosamente? Hola María José, hola a todos los invitados. Oye, re buena la pregunta porque yo me quedaba un poco pegado en la estadística que tú mostrabas. Efectivamente, quizá uno de cada tres profesores utiliza IA, pero esa utilización de un tercio de los profesores no sabemos qué calidad tiene. ¿Ah? Algunos datos que hemos recopilado en los trabajos que hemos hecho de campo y en las capacitaciones y cursos que hemos realizado es que los profesores se limitan a simplemente mandar un prompt y trabajar con la primera respuesta de la IA sin hacer una iteración
sencilla y sin necesidad de preguntarse o cuestionarse más al respecto. Eh, Respondiendo a tu pregunta, ¿qué tarea docente uno cree? Yo creo que uno debería delegar a la IA. Primero, habría que decir que qué es lo delegable. Yo creo que lo delegable son todas aquellas tareas que nos pueden quitar tiempo precioso para la reflexión sobre la docencia. Eso es la idea principal, ¿ya? O sea, aquella tarea que puede ser una tarea rutinaria, que uno dice, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué lo estoy haciendo tantas veces? ¿Para qué sirve? ¿Qué sentido tiene? Ya, esa tarea uno la puede delegar. Y en términos concretos, puede ser desde, por ejemplo, retroalimentaciones automáticas en test, en cuestionarios que tengan un fin de levantar información básica de los estudiantes o que los estudiantes puedan conocer en qué nivel están. Todo eso es delegable, ¿eh? A la guía. Así como también de repente puede ser la realización de alguna presentación, la estructuración de algún relato visual o etcétera. Pero yo diría qué cosa no se delega a la IA o es muy difícil delegar. Yo diría que básicamente son tres cosas. Dos de ellas son muy obvias, pero no tan obvias si uno se la pone a pensar profundamente. La primera es, obviamente, la IA no puede construir relaciones pedagógicas significativas con los estudiantes. ¿Ya? Eso es lo primero, eso no es delegable. ¿Ya? Y tiene que ver, esta construcción de esta relación pedagógica tiene que ver con el principio básico desde donde se construyen los aprendizajes, que es la confianza, que es que la persona se sienta muy contenta de estudiar, que se sienta bien, que sienta que puede aprender. ¿Ya? Eso no es delegable absolutamente. Así como tampoco es delegable el hecho, esta es una idea muy grande, de formar personas, no solo transmitir conocimiento. ¿Ya? Siempre el sentido de la educación ha tenido un sentido mucho más allá del formar personas que trabajen o operarios de fabriles o eso, sino que tiene que ver con la formación más profunda, incluso en instituciones que tienen como propósito formar, por ejemplo, carreras técnicas, igual así la formación de personas de Estado, o sea, atraviesa transversalmente la educación superior o la educación general, obviamente, de todas maneras. Pero yo creo que lo que no es delegable y que uno corre el riesgo, aquí sí entramos en el área chica, de delegar muy rápidamente en la IA, es el hecho de tomar decisiones pedagógicas contextualizadas. Tomar decisiones pedagógicas contextualizadas. ¿Y qué significa eso? Significa que en la didáctica general, la didáctica es la rama de la pedagogía que se dedica al cómo enseñar. ¿Ya? La ciencia pedagógica responde a la pregunta ¿por qué enseñamos? ¿Ya? El currículum, el área curricular es qué es lo que tenemos que enseñar y la didáctica se encarga de la pregunta sobre cómo enseñar. ¿Ya? Y en este cómo enseñar, la IA te puede entregar soluciones, ¿ya? Que pueden ser atractivas pero que de ninguna manera atienden el contexto pedagógico en el cual estás trabajando. Por ejemplo, es muy común encontrar en un colegio, en un curso universitario, tienes una asignatura sobre, no sé, está viendo ecuaciones diferenciales y quieres decir, a ver, mira, estamos en cálculo 3, eso debe ser, o cálculo diferencial ya, y proponme algunos ejemplos para que los estudiantes descubran que ciertas situaciones pueden ocupar integrales triples o ecuaciones diferenciales. ¿Ya? Claro, la IA te lo va a sugerir de manera muy magistral, seguramente te va a sugerir ejemplos que tú nunca pensaste, pero no los hace pensando en el contexto que tú tienes dentro de tu sala de clase, en tus estudiantes, con sus niveles, con sus trayectorias educativas, con sus afanes, con sus gustos, ¿ya? Con lo bueno, con lo malo. ¿Ya? Esa decisión pedagógica contextualizada no te la delega, no es conveniente delegarla a la IA. Y aquí hay un aspecto que es súper claro que lo da la IA misma. La IA habla de que son asistentes, ¿ah? Asistentes virtuales. Y los que trabajamos con otras personas, que son nuestros asistentes, ya sean ayudantes de cátedra o personas que trabajan con nosotros en labores menores, que nosotros delegamos,
uno le delega la tarea, pero nunca le delega la decisión, ¿ya? Y entonces el gran riesgo es delegar la decisión, en este caso contextualizada, del aprendizaje a la IA, ¿ya? Ahí voy a dejar como primer puntito, María José, para después ir profundizando. Sí, gracias, Cristian. Dentro de ese contexto, Jorge, para un profesor que ya conocemos que tenemos muchas herramientas y que nos pueden ayudar un poquito, eh, para un profesor que nunca ha usado estas herramientas, ¿por dónde le recomendarías partir sin sentirse abrumado? ¿Y cuál es el error más común que ves cuando alguien empieza a usar IA en su trabajo? Hola, eh, buenas tardes a todos. Bueno, la pregunta que hace María José es bastante interesante y yo creo que aquí pasan varias cosas. Lo primero, y voy a poner un poco de contexto, porque en términos generales, eh, si uno pone un cierto contexto, puede entender un poco mejor ciertas cosas. El fenómeno de lo que conocemos hoy día como inteligencia artificial, que es un término bastante antiguo, estamos hablando de los años 50, 60, ya había desarrollo que tenía que ver con temas más bien matemáticos que son origen de lo que es la inteligencia artificial desde el punto de vista de fundamento. Pero en el año 2022, estamos hablando de hace 3 4 años atrás, ¿cierto? Aparece ChatGPT y aparece este chat que empieza a entregar respuestas. Bueno, detrás de eso lo que hay es cierto algoritmo, ciertas aplicaciones, qué sé yo, y la interacción que las personas tienen en términos generales es un tema de pregunta, ¿ok? Entonces uno hace una pregunta, obtiene una respuesta, ¿ok? Que generalmente es lo que se llama una instrucción o que se conoce más comúnmente como un prompt. Entonces, en ese contexto, como tú dices, hoy día, ¿cierto? Tenemos una variedad súper amplia de esta herramienta y hay como una carrera de las empresas tecnológicas grandes y también medianas, muchas startups, que están desarrollando ciertas herramientas. Y las más conocidas, ¿cierto? Obviamente, es ChatGPT, Cloud, Gemini, Grow, Zeta y otras más. Entonces, la pregunta que es súper pertinente es, cómo se usan esas. Entonces yo creo que aquí una de las cosas que pasa y es que la empezamos a usar como con una especie de autoaprendizaje, pensando que estamos interactuando con un tipo chat y efectivamente es así, en el cual hacemos ciertas preguntas y obtenemos respuestas y vamos viendo que esas respuestas nos van sirviendo para eso. Entonces, en ese contexto, yo creo que una de las cosas, de las primeras cosas que uno debe aprender es que yo lo tengo por formación, digamos que tiene que ver con cómo nosotros damos instrucciones a la máquina a través de esta plataforma que puede ser ChatGPT, Gemini, etcétera, para obtener una mejor respuesta. Entonces, lo primero es entender el funcionamiento de interacción con las máquinas o estas plataformas a través de estas instrucciones que le llaman el prompt. ¿Ok? Yo creo que es lo primero. Entonces, ¿por dónde partir uno? Precisamente por la parte de cómo se dan las instrucciones. Y no es que no quiera hacer, no quiero hacer ningún tipo de spoiler, pero el diplomado, digamos, apunta primero a enseñar este tipo de habilidades a las personas que tomen el curso para efectos de que vean cómo la utilidad que tiene la inteligencia artificial. Entonces, lo primero, así como cierro ahí la pregunta, es que hay que aprender a dar instrucciones, o sea, cómo se estructura un buen prompt para efecto de obtener respuesta. Eso es lo primero. Y después podemos hablar de cuál herramienta puede ser mejor. Para mí no hay una herramienta mejor, sino que en la medida que uno se va adueñando de la, las propiedades que tiene una herramienta, puede ser tan bueno ChatGPT como Gemini o Cloud u otra más. Bueno, pero aquí nos encontramos con algunos problemas éticos, porque siguiendo con la conversación, mucha gente tiene miedo de colocar datos de estudiantes en las IA. Entonces, ¿qué cuidados tenemos que tener cuando colocamos, si es que podemos poner esos datos? Bueno, si la pregunta viene para mí, yo creo que aquí hay como un par de cosas. Generalmente cuando uno utiliza algún tipo de plataforma, correo, etcétera,
siempre están estas cláusulas que uno no las lee. Y en ese cuidado tiene que tener, tiene que tener algo de cuidado, digamos, porque básicamente es con la propiedad del contenido que se produce, ¿eh? Todas las IA generativas eh, se dicen generativas porque lo que hacen es generar cosas, ¿ok? Entonces, el contenido muchas veces no es propio. Yo no puedo vender cosas si es que no tengo una membresía, un pago por eso. Entonces, si a mí alguien me pregunta en términos generales, las plataformas son seguras y son tan seguras como el correo electrónico. Nosotros usamos el correo electrónico y entendemos que hay una seguridad detrás de eso, ¿ok? Porque la empresa, el proveedor que ofrece el servicio, llámese Gmail o correos corporativos, tiene una cierta seguridad. Pero si se filtran datos de los bancos, también se pueden filtrar datos en alguna de estas plataformas. O sea, la seguridad puede ser tanto o más seguro que otras plataformas. Gracias. Voy a cambiar un poco el tema, Cristian. Eh, Preguntarte, ¿existe temor de que los estudiantes deleguen el pensar a la IA? Entonces, ¿cómo formamos pensamiento crítico en este contexto? La pregunta es buena. Eh, la pregunta no es de respuesta directa, así unívoca. Yo creo que la clave está en lo que decía hace un ratito, es pensar que la IA es un asistente y no es la persona que toma decisiones ni nada de eso. O sea, el algoritmo correcto, pienso yo, que debería ser: tú piensas, tú analizas, ¿verdad? Tú analizas, tú piensas, tú defines el problema, tú defines el propósito, tú defines el criterio, y a través del prompt que hablaba recién Jorge, a través de la ejecución, la IA ejecuta. O sea, por ejemplo, puede acelerar un formato, puede acelerar la redacción, puede acelerar el desarrollo de un proyecto, ¿ya? Eh, y en ese sentido, yo creo que teniendo en presente ese algoritmo general de yo pienso, yo defino el problema, el propósito, el criterio y le pido a la IA que ejecute, ahí hay un montón de estrategias o de buenas prácticas que yo creo que uno debería hacer eh, para la utilización de la IA de manera criteriosa, ¿ya? De manera ética, de manera éticamente no cuestionable, ¿ya? Por ejemplo, al hacer un proyecto que tenga que ver con el autor, ¿ya? ¿Cuánto me podría generar la IA que eventualmente pudiese vulnerar derechos de autor que yo conozco o bien que yo desconozco? ¿Ah? Porque ninguno de los productos que la IA genera es tan nuevo, es tan exclusivo, es tan novedoso. Siempre la IA, recordemos que es alimentada y las soluciones que plantea son en base a respuestas preingresadas, ¿ya? Entonces, en ese sentido, yo creo que delegar el pensar, delegar la toma de decisión en la IA es algo riesgoso, pero yo creo que teniendo este algoritmo muy claro de que yo pienso, yo defino el problema y la IA ejecuta lo que yo digo, eso es muy interesante. Ahora, mientras pienso esto, uno antes hablaba hasta hace antes de la aparición antes de la aparición de ChatGPT, uno daba la vieja frase de que las tecnologías no son ni malas ni buenas, son neutras, no sé si se acuerdan eso, ¿ya? Pero resulta que detrás eso corre, según mi criterio, para los refrigeradores, para las batidoras, ¿ya? No sé, para las congeladoras, para las cafeteras, para eso corre ese algoritmo. Pero, esa máxima, perdón, pero para el caso de la IA no es neutra, ¿ya? No es neutral, siempre hay intereses detrás, hay intereses económicos, sabemos de sobra que en la carga de la información a la IA hay sesgos culturales, hay sesgos sociales, hay sesgos políticos, incluso León XIV, el Papa, en la última encíclica que saca, pone de manifiesto estos puntos que son muy importantes de considerar en este sentido. Entonces, si estamos delegando, si queremos delegar nuestras decisiones a sistemas de inteligencia artificial que tienen un propósito, que es un propósito a veces desconocido y que están sesgados en sus orígenes,
también es riesgoso, o sea, también se suma a lo anterior que decía. Gracias, Cristian. Entonces, Cristian, ¿qué competencias docentes se vuelven más importantes según tu criterio? Hay una competencia docente que, a ver, en el caso de los colegios y de la universidad, en general los profesores lo están ocupando en las tareas que más tiempo le ocupa, que es la evaluación. ¿Ya? Eh, Se comenzó con a ver cómo la guía me puede ayudar en la corrección de trabajo, en la corrección de ensayos, por ejemplo, o en la automatización de preguntas de respuesta corta, o en la corrección de ciertos trabajos que el estudiante no pueda presentar. Yo creo que la IA es muy útil para extraer información de los trabajos de los estudiantes. Por ejemplo, la IA te puede proporcionar una buena síntesis, los sistemas de tipo ChatGPT, pero obviamente las versiones pagadas, o Notebook LM en versiones que te generen menos ruido o menos alucinaciones, ¿ya? Te pueden identificar, pensemos en un ensayo, en las ideas principales o en cuántas veces ciertos tópicos que tú le pediste al estudiante están repetidos dentro del ensayo. Por ejemplo, te puede mostrar al nivel de frecuencias cuántas veces aparecen ciertas ideas o con qué fuerzas podrían aparecer ciertas ideas que tú en tu rúbrica de corrección consideras ideas importantes. Sin embargo, una cosa es levantar los datos y lo otro es tomar decisiones a partir de los datos. Y recordemos que la evaluación en la educación tiene que ver con un proceso de recogida de datos, de información, para el análisis y la toma de decisiones. El análisis y la toma de decisiones pedagógicas siempre va a ser tuya. Ahí hay una tarea no delegada, y yo creo que los grandes problemas, por ejemplo, hace un par de semanas que hubo en la Universidad anglosajona respecto a sistemas de automatización de evaluaciones tipo ensayo en estudiantes, mostraban que la IA tendría a privilegiar, por ejemplo, ensayos correctamente escritos más que con una profundidad teórica más sustentada. O sea, podría haber algo que tuviese una buena profundidad teórica, pero que estaba mal escrito y la guía lo consideraba malo, ¿ya? Entonces, la toma de decisiones respecto a los datos que te levanta la guía, esa yo creo que es indelegable, ¿ya? Efectivamente, se te va la mayor parte quizás del tiempo que tú ocupabas en la corrección, quizás de ese tiempo que tú ocupabas en corregir 30 ensayos, 50 ensayos, a lo mejor vas a ahorrar un 60% con el levantamiento rápido de datos a partir de la IA, pero el análisis y la toma de decisiones lo tomas tú, ¿ya? Yo creo que eso es indelegable en el caso de tu pregunta, María José. Gracias, Cristian. Jorge, Cristian mencionó un detallito ahí, el tema del pago de una IA, por ejemplo. Entonces, preguntarte, ¿qué diferencia hay entre las herramientas gratuitas y las herramientas de pago? ¿Vale la pena pagar, invertir? Está ahí muteado. Súper buena pregunta y muy pertinente y es una pregunta que es bastante frecuente en colegas, conocidos, ¿ok? Que si vale la pena pagar, ¿ok? Entonces yo creo que esta es la típica que eh, como es un servicio, ¿ok? Lo que a uno le dan con una versión gratuita es como unos dulcecitos, ¿ok? Pero el plato fuerte viene cuando uno tiene el pago, ¿ok? Entonces, si paga una licencia básica, sea ChatGPT, Cloud, por ejemplo, que son las herramientas que están como un poco más maduras, uno obtiene ciertas funcionalidades adicionales. Y en las funcionalidades adicionales está el potencial de la inteligencia artificial para ocuparla eh, con más eh, utilidad para el usuario. ¿Ok? Entonces, si me preguntan a mí, yo inicialmente era como un poco reacio y he probado un par, he hecho un par de pagos y finalmente hoy día, y no es por hacer propaganda, digamos, pero hoy día ya me estoy quedando con una de estas herramientas que me ha ido acomodando más a ella, o sea, pero más adelante tampoco yo soy como bien agnóstico en temas tecnológicos y
podría cambiar de tecnología si hay otra que me ofrece un poco más. Lo que pasa es que hay una curva de aprendizaje para temas para ocuparla relativamente bien y después uno no quiere volver a invertir ese tiempo cuando ya le está dando buenos resultados a la herramienta. Entonces, sí, efectivamente, uno va a tener que hacer una inversión, pero mi experiencia en términos generales y compartiendo la información, así como en el boca a boca, que una vez que uno empieza a hacer el pago, lo típico que vale alrededor de $20, o sea, después en el fondo se paga solo con los beneficios que obtiene de la herramienta. ¿Ok? Porque finalmente, lo típico, lo podemos hablar un poquito más adelante, una de las cosas que uno empieza a hacer es que, como en algún momento lo decía Cristian, define un asistente o un agente técnicamente en una de estas plataformas y hay trabajo que es como un poco monótono, que no requiere mucha habilidad intelectual para hacerlo y uno puede hacer el trabajo más fino. Entonces ese trabajo que puede ser un poco más tedioso se lo puede dar a un agente que pueda definir o define alguna habilidad, qué sé yo, y el tiempo que le liberó se pagó de sobremanera el tema de la membresía que esté pagando por una de estas suscripciones a esta inteligencia. Algo que mencionaste, que estas herramientas van cambiando, eh, vemos que se van actualizando muy rápido. Entonces, ¿qué le recomiendas a un profesor para mantenerse al día sin volverse loco con tanta actualización, con tanta herramienta? Yo creo que esto es como uno puede, bueno, de hecho, y así como spoileando de los cursos, nosotros hacemos, uno de los cursos tiene precisamente el objetivo de eh, hacer una muestra de las distintas herramientas y ver los usos. ¿Ok? Después que uno ve los usos, finalmente tiene que tomar la decisión en una herramienta que le dé soporte para lo que uno hace. Y de ahí, en la medida que tiene tiempo, puede, como digo yo, copuchar, experimentar otra herramienta, pero concéntrese si ya le sirve una herramienta, lo más probable, y bueno, y de hecho así va pasando. Por ejemplo, Gemini lanzó recientemente actualizaciones que uno de los problemas que tenía era temas de exportaciones con Node.lm. Entonces ahora las dos cosas conversan muy bien porque son de la misma firma, de la misma empresa, pero antes no conversaban como conversaban, como están conversando hoy día. Entonces, las mismas herramientas van lanzando las actualizaciones y finalmente yo creo que con el correr del tiempo se van a posicionar de lo que tenemos en el mercado hoy día, dos o tres de estas herramientas, así como lo fue Microsoft en su momento, que tuvimos Lotus, los que somos más antiguos, y otras, Multiplan y otras, finalmente los quedamos con éxito. Yo creo que eso va a pasar con el largo plazo. Ahora, ¿quién va a ganar? Yo no podría decir. O sea, hoy día tenemos como tres empresas grandes que están compitiendo. ¿Ok? Por un lado está Anthropic, está la de ChatGPT y otras más, y finalmente una de esas va a ganar va a ganar la batalla. Gracias, Jorge. Eh, bueno, nada más que como para resumir un poquito lo que hemos conversado, eh, si bien la IA nos da herramientas como bien eh, que nos pueden alivianar un poco la carga, digamos, la labor del profesor en la relación con el alumno, en el proceso de aprendizaje, eso es único, intransferible a la IA. Entonces, no sé, quiero dejar el espacio abierto por si hay preguntas. No sé si había preguntas en el chat. María Pregun- José, no, pero antes de las preguntas, disculpa que, o sea, yo quiero hacer una invitación por el efecto de que, y Cristian también lo corrobora, yo creo, bueno,
es el tema de que hoy día hay mucho falta de expertise en el tema del uso de la herramienta. Y quizás, y yo que en eso quiero ser bien, bien enfático, hay una cosa metodológica y también hay una cosa técnica respecto del uso de esta herramienta. Y en ese contexto yo creo que el diplomado en todos los cursos, particularmente en el tema de uno que tiene que ver con herramientas, lo que pretende es poderle dar ciertas habilidades para, comillas, si usamos Cloud, por ejemplo, que es una muy buena herramienta, definir habilidades y estas habilidades son las cosas que nosotros hacemos de manera recurrente. Entonces, esas tareas que son rutinarias, se las podemos delegar a la inteligencia artificial para efectos de aliviarnos tiempo y ocuparlos en cosas que sean más efectivas. Sobre todo los profesores, así que somos de la vieja escuela, ¿ok? Nos gusta hacer las cosas como se hacía antes, o sea, esto es hacer pensar a las personas. Entonces yo creo que en ese sentido estamos apuntando en eso en todos los cursos y enseñar a usar bien las herramientas, ¿ok? Para efectos de que puedan tener una buena experiencia y finalmente liberar ese tiempo que es provechoso para las personas. Cristian. María José, yo había levantado la mano. Yo quiero invitar a los participantes a que hagan algo práctico cuando utilicen la próxima vez algún sistema de IA, su sistema regalón, que tengan más maestrado, según lo que decía ahí Jorge. Eh, hay una, hay una práctica que es súper sana para la IA. En verdad hay dos. Cuando uno pone el prompt, decirle en el prompt que si uno ocupa un sistema de inteligencia artificial generativa como ChatGPT, Gemini o algún otro, pedirle explícitamente que no alucine, o sea, que no invente respuestas, sino que se refiera como a los datos conocidos y que no invente datos, ¿ya? Porque sobre todo en las versiones gratuitas es muy común eso. Pero hay otra práctica que es súper buena, mire, pregúntele a ChatGPT, póngale un prompt, no se quede con la primera respuesta, y cuando usted crea que ya está listo el producto que usted desea, por ejemplo, si usted le pide una rúbrica para evaluar algo, y usted dice, ya me entregó la rúbrica tal como yo la quería, ya, sáquela y vuelva a ingresarla al mismo, por ejemplo, ChatGPT y dígale, eh, por favor, analízame esta rúbrica en torno a estos criterios. Y tú le vuelves a poner, a incorporar los criterios originales que le había dado a la misma rúbrica, ¿ya? Esa acción se llama auditar, tan simple como auditar un producto, y te vas a fijar sin excepción que siempre el mismo sistema que te creó la rúbrica le va a encontrar un detalle a la rúbrica, ¿ya? O sea, es para que nos quede como de aprendizaje de que no el primer producto que te entrega una inteligencia artificial generativa debe ser el producto definitivo, y sin embargo ese producto siempre tiene detalles y esos detalles pasan a veces desapercibidos por uno inadvertido, digamos, porque le creemos a pie puntillas, ¿ya? A los sistemas GPT, ¿ya? Esa práctica, auditar el producto, una vez que lo tengas, vuelve a pasarlo y te va a ver que te va a encontrar con algún detalle. Eso. Gracias, Cristian. No sé si alguien tiene alguna pregunta, ¿no? Bueno, quiero agradecer a nuestros invitados, Cristian y Jorge, por esta conversación tan honesta con respecto a la IA. Eh, Esto va a seguir cambiando, pero la buena docencia va a necesitar profesores que piensen, que cuestionen y que acompañen a los estudiantes. Dejo abierta la invitación a al diplomado y también a Carolina, que nos va a explicar un poquito sobre el tema de admisión del diplomado, si es que alguien quisiera tomarlo. Carolina. Bueno, María José, muchas gracias, Cristian, Jorge, por esta gran presentación.
y también por mostrarnos de una manera distinta que la IA no viene a reemplazarnos, sino también nos da la posibilidad de recobrar el tiempo de conectar con nuestros alumnos. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Carolina Rojas y yo soy la coordinadora de admisión de este gran programa, que es el Diplomado en Inteligencia Artificial aplicada a la educación. Bueno, este programa también surge con la finalidad de utilizar distintas herramientas, como nos comentaban, que nos pueden abrir un mundo de posibilidades que pueden ser aplicables en el área pedagógica. Y este programa está dirigido principalmente a educadores, que pueden ser desde el área primaria, secundaria o superior, que estén ejerciendo o que quieran potenciar sus habilidades. Este programa tiene una duración de más o menos 5 meses. Comienza el 18 de agosto y termina el 21 de enero del 2027. Tiene una modalidad completamente online sincrónica, en vivo, y tendrían clase los martes y los jueves de 6:30 a 9, 9:30, perdón. El programa tiene un valor con una matrícula de 80.000 pesos y un arancel total de 1.200.000. En este minuto estamos ofreciendo un descuento de un 30% en el arancel, quedando un valor a pagar de 840.000 pesos. La universidad les entrega la posibilidad de adquirir un compromiso de pagar en hasta 5 cuotas sin interés esos 840.000 pesos. Em, para poder postular, es importante que nos puedan enviar documentos como el certificado de título, el carnet de identidad por ambos lados, el currículum, para luego de eso pasar con una entrevista con el director. Es importante mencionar que no es necesario mantener, poseer conocimientos avanzados. Solamente es necesario tener conocimientos básicos en computación, internet o videoconferencias. En relación al proceso de postulación, lo primero que se solicita es completar un formulario de inscripción que se envía a sus correos. Luego de eso y de manera paralela, se solicita el envío de los documentos anteriormente mencionados y luego de eso el área académica revisa sus antecedentes y pasarían a una entrevista con el director. Esta entrevista no es una entrevista como para decidir si la persona queda o no queda aceptada en el programa, es principalmente para que ustedes puedan conocer al director y también puedan saber lo que nosotros le vamos a entregar con este programa. Luego de esto, el área académica entrega sus resultados, nos comunicamos con ustedes y les enviamos todo de manera online con los pasos a seguir para que puedan materializar su matrícula. Además de esto, bueno, recordarles que estamos con el 30% de descuento y bueno, los invito a postular y a conocer todo lo que les podemos ofrecer. Muchas gracias. Gracias, Carolina. Ahí había una pregunta en el chat. Jorge quería contestar. Sí, hicieron una muy buena pregunta que tiene que ver con el tema de, sobre todo si uno recibe trabajos, cómo identificar trabajos que están hechos con inteligencia artificial. Entonces, la expertise te va diciendo cómo se hace, ¿ok? Pero así, para dar así como no una pista, sino que dar uno de los tips. Generalmente los contenidos que se generan con inteligencia artificial, la propia IA pone una firma, ¿ok? Entonces, típico que si uno le pide alguna cosa, por ejemplo, ChatGPT, al final le va a venir, va a decir, por lo tanto, en resumen. Entonces, cuando aparecen ese tipo de frases, sobre todo en la parte final, es una de las firmas que está poniendo la IA sobre su contenido entregado. Ahora, eso es como así como un detalle nomás. Y también uso, por ejemplo, otra forma súper fácil de darse cuenta de que el contenido fue generado con inteligencia artificial, el uso de ciertos caracteres que comúnmente nosotros no lo utilizamos. De hecho, no los trae el teclado. Hay que sacarlos con teclado oculto, y aparecen muchos de estos caracteres que nosotros no, que en general el teclado como uno lo trae, salvo en segunda función que hay que sacarlo. Entonces ahí hay como un par de elementos. Y lo otro, y aquí yo creo que es lo más importante, lo mencionaba, que la expertise de las personas, el conocimiento que nosotros adquirimos por libros de texto,
finalmente es lo que nosotros podemos chequear y vamos a encontrar rápidamente cuando hacemos ciertas preguntas en un determinado trabajo que los datos que están entregando no es correcto. ¿Y de dónde lo sacó? Porque lo hizo con inteligencia artificial. Si la inteligencia artificial no es mágica, o sea, no sabe todo, mucha alucinación. Y eso requiere que un experto, ¿ok? Como cualquiera de ustedes en sus áreas, van a poder detectar relativamente fácil cuando están haciendo un trabajo con inteligencia artificial. Sí, yo quiero complementar a María José, muy breve a lo que decía Jorge. Yo creo que eh, cuando tú lees a tus estudiantes, cuando los lees sin IA y después lees sus trabajos, es muy fácil distinguir la diferencia entre uno y otro, ¿ya? En general, la respuesta de IA no tiene ruido humano. Y como ruido humano entendemos así como, no sé, cuando hay pequeñas repeticiones, cuando hay cambios de estilo, cuando hay utilización de, no sé, conectores que son poco elegantes o conectores que no tienen nada que ver, o hay salto argumentativo, o hay vacilaciones, o hay, bueno, o hay reacciones malas, ¿ya? O sea, cuando hay una morfología sospechosamente consistente, ¿ya? Ahí está la IA metida, ¿ya? Es muy fácil encontrar sobre todo estos patrones cuando tú empiezas a corregir muchos trabajos. O sea, incluso la gente menos experta que utiliza la IA copia y pega en los trabajos y cuando tú pegas sin el estilo del documento Word en el cual estás, eh, te da una tipografía de IA, te da unas líneas entre cada párrafo, te da en negrilla ciertas ideas principales o en número mayor, o sea, en número de letra más grande. Es muy evidente el uso de la IA. ¿Ah? Eso como para complementar, pero así como una herramienta, así como que te diga como había antes de moda, este documento tiene un 90 y tanto % de uso de IA, muchos de ellos eran herramientas de IA que eran falsas. Así que para complementar la respuesta de Jorge. ¿Puedo hacer una pregunta? Voy Sí, a sí. responder una que hicieron, Walter, que decía Ah, sobre el tema de los recursos. Mira, en términos generales, o sea, uno podría instalar su propio modelo de lenguaje, o que si quiere ocupar ChatGPT, que se lo podría hacer. Personalmente no lo recomiendo porque, salvo que sea un experto en el área, porque va a requerir ciertas configuraciones y muchos recursos. Entonces, la recomendación mejor es una buena conexión, incluso puede ser con el teléfono, y todos los modelos se ejecutan como comúnmente esto que no es así, digamos, pero se ejecutan en la nube. O sea, hay un servidor que da el servicio, ¿ok? Y se ejecuta en ese servidor. Por eso bueno, en alguna parte se discute en este tema el tema de los recursos. O sea, hoy día está mucho el tema, esto que tiene que ver con los centros de datos de esto, porque esos cómputos se hacen en centros de datos de las grandes tecnológicas. Entonces, lo que consume uno es ancho de banda para, así como manda un correo, ida y vuelta, digamos, pero no lo ejecuta en la máquina. Entonces, ¿qué es lo que necesita? Una máquina, un computador relativamente estándar dentro de lo que pueden en el mercado y una conexión a internet que sea con un ancho de banda razonable, digamos, tampoco exagerado. Eso. Raúl Walter, ¿qué tenía sería una la pregunta? pregunta. Raúl. Sí, quiero preguntar lo siguiente, de acuerdo a lo que están comentando los profesores. Eh, ¿La inteligencia artificial tiene como resulta o es capaz de evaluar porque me imagino que que cuando revisa y da respuesta lo hace en términos cuando trabaja con personas de, de término medio de la población, o sea, personas entre comillas normales? Entonces mi pregunta es, cuando hay personas, casos alumnos, que tengan quizás neurodivergentes, que sean personas con trastorno de salud mental, que están en tratamiento, que están en colegios, que son muchos, que ¿qué hace la inteligencia artificial? Es capaz de, porque cuando dan respuesta, no son en términos lógicos
como responde la gran mayoría de las personas. Entonces, en esos casos de alumnos especiales, ¿cómo funciona la inteligencia artificial y si es capaz de revisar y evaluar y en términos que al profesor le pueda servir de ayuda? Raúl, eh, no puedo responderte la pregunta. Mira, la, la pregunta es muy buena, porque la IA va a ser capaz de hacer lo que tú le indiques que haga. Recuerda que tú es tu asistente. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un trabajo, tú le entregas a la IA, en este caso, digamos, seamos bien concretos, un trabajo X de algo que los estudiantes tienen que desarrollar por escrito. Tú le entregas los parámetros, que sería el encargo que el estudiante tiene que hacer, le entregas la rúbrica, por ejemplo, de corrección, y la IA va a corregir el producto en función de esos parámetros que tú les entregas. O sea, la IA no va a ser capaz de distinguir la semántica de la pragmática. O sea, va a analizar el significado literal, el objetivo de las palabras, el objetivo de las frases, que es la semántica, pero no va a ser capaz de identificar la pragmática dentro del texto. O sea, no te va a ser capaz de decir, mira, este texto está extraño porque por tal razón o está muy por sobre lo que estamos pidiendo. O sea, te va a decir eso, pero no te va a decir, mira, este texto está raro, este texto podría ser de una persona con altas capacidades o con capacidad disminuida. No te va a dar esa referencia, sino que siempre va a actuar en función del parámetro que tú le sugieras. Y ese parámetro va a ser, en este caso, la rúbrica y el contexto que tú le entregues. O sea, tú le vas a ordenar. Recuerda que esto es tu asistente, ¿ya? Ahora, diferente es si tú, por ejemplo, quisieras tener algún tipo de adecuación sobre un producto que tú quieras hacer a un grupo de estudiantes y tú lo quieras adecuar a otro estudiante con otro contexto, por ejemplo, algún otro desafío cognitivo, ¿ya? Ya sea de alta capacidad o de algún otro tipo, ¿ya? Puede la IA sugerirte hacer algunas estructuras diferentes, cambiar, adecuar, hacer una adecuación curricular, alguna adecuación metodológica, ¿ya? Para tú incorporar eso y trabajarlo con los estudiantes. Pero lo anterior no es posible hacerlo, aún no, ¿ya? No sé si hay más preguntas. Si no, no. Bueno, nada más que agradecer la asistencia a todos los que se conectaron y a los invitados, obviamente. Y eso, pues lo esperamos. Espero que les haya sido útil este webinar. Interesante la conversación y nada más que agradecer su tiempo. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao.